Gracias Daniel por aceptar la invitación. Y bueno, esta entrevista era un poco para que nos comentes los proyectos que tienes como cambista y también un poco sobre los contenidos que estás publicando a través de tus redes sociales que tienen que ver mucho con inversión, con información financiera que das a conocer al público en general, ¿no? Primero, para consultarte eso, ¿no? Cuando empezó la pandemia, se multiplicó la cantidad de personas que hacían operaciones por internet, ¿no? En distintas plataformas y en las casas de cambios digitales también se vio mucho eso. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Cambista y si esa tendencia todavía se mantiene o de repente ahora son más las personas que cambian y no tanto los usuarios mismos? Y la coyuntura hizo que crezcamos 80-90% al año. Más o menos para que veas la diferencia a nivel de operaciones o a nivel de transacciones teníamos, por ejemplo, en febrero, que todavía no empezaba todo el tema de la coyuntura, enero, febrero, Uh-huh. eran 25.000 transacciones Uh-huh. y en abril, mayo, al mes, ¿no? Eran 35.000, 36.000, o sea, un crecimiento de 30% mes a mes. Entonces eso fue algo muy, muy fuerte a nivel de transacciones y además otro punto importante es que el ticket promedio de los clientes ha aumentado. O sea, ya el ticket promedio estaba en $1.300 y pasó a ser de 2.700 al mes por Okay. transacción, perdón. Y eso también cambia un poco el perfil del cliente con el que de repente ustedes empezaron la fintech. En verdad nosotros nos enfocamos sobre todo en personas naturales Uh-huh. y las personas que cambian de la mayoría de personas, el 60%, 55% de transacciones son de soles a dólares. Uh-huh. Quizás hubo un aumento en el envío de soles a dólares en la coyuntura, de 60 pasó a 60% o 65%, Uh-huh. pero ¿cómo se llama esto? Sí, el cliente no cambió, el cliente simplemente aumentó las transacciones, ese mismo cliente que teníamos, ¿no? Ahora, revisaba información que ustedes cuando empezaron ni siquiera existía tanto la figura de las casas de cambio digitales, ¿no? Tuvieron que hacer una adenda, una ley de la superintendencia y ahora, o sea, como unos 4 o 5 años después hay un montón de estas plataformas, o sea, ha generado un ecosistema. ¿Cómo se siente haber Sí, sido de los pioneros en tener esto de este formato, este modelo de negocio? sí, sí, es una locura. O sea, uno, en primer lugar, creo que la competencia sí, en general es buena. Nos gusta no solamente haber sido los primeros, sino poner los estándares a nivel de seguridad. Por ejemplo, nosotros es algo muy importante la seguridad de nuestros clientes. Hoy en día nosotros tenemos la validación biométrica, como que el Uh-huh. hecho no solamente de crear la plataforma primero, sino de marcar la ruta. Y eso Uh-huh. es lo más interesante. Al mismo tiempo es lo más riesgoso, por eso al final como nadie lo había hecho y nosotros empezamos, fue un proceso en el que decíamos, oye, que es tan factible como operar normal como que nos cierren, ¿no? En cualquier momento. Entonces, ese riesgo creo que sí es algo que lo vemos como, o sea, haber superado ese riesgo es algo como un logro bien, bien bonito para el equipo. Y por otro lado, creo que el hecho de que haya competencia nos hace siempre estar enfocados en mejorar, ¿no? Y en ofrecer nuevos servicios, definitivamente. Claro. Y bueno, así como ustedes fueron de los primeros, también han llevado de repente este conocimiento o han podido asesorar otros emprendimientos. En esa experiencia, no sé si has tenido esa experiencia, por ejemplo, de ser coach de otros emprendedores que están recién Sí, empezando en el ecosistema digital. sí, mira, a mí o sea, en general me gusta el mundo de los negocios, me gusta formarme mucho en este tema, temas de inversiones, temas de negocios, de startups. Ujú. Y lo que he aprendido, en verdad, lo he aprendido a punta de golpes también. O sea, el ecosistema no estaba tan desarrollado cuando empezamos, ¿no? Las startups que existían era Kulki, Joinas, ¿no? Fandango, muy pocas empresas fintechs acá también. Entonces,
creo que esa experiencia me llevó a decir, oye, deberían todos tener acceso a esta información, al conocimiento para saber cómo hacer sus emprendimientos, ¿no? Ujú. Y mi esposa me animó en verdad a crear un canal exclusivo, o sea, un canal público, digo, para todos los emprendedores y poder ayudar con lo que voy aprendiendo. Y no solamente yo, sino que la comunidad en sí de emprendedores nos vamos dando tips, ¿no? Ujú. Entrevisto gente, fundadores de distintas startups en LATAM. Entonces eso también es chévere porque se crean nuevas oportunidades y porque veo cómo emprendimientos que de repente necesitaron en algún momento mi ayuda van creciendo, ¿no? Ujú. Y eso para mí es muy, muy bonito. Y además también me ha dado oportunidad de invertir en startups que a mí me parecen interesantes. Ahí también es otra experiencia que voy teniendo, que en verdad es nueva Ujú. y es como ser inversionista de un early stage de startup, ¿no? Que me encanta. Ujú. ¿Qué es lo que más te consultan? Bueno, tanto los emprendedores como también las personas que ahora te pueden contactar directamente a través de redes, te piden material, información. Mira, me consultan mucho sobre temas de temas regulatorios, temas de licencias, Ujú. pero más sobre todo de cómo vender más. Hay muchos emprendedores que ponen su negocio y quieren, oye, ¿cómo puedo escalar mi negocio? Me preguntan sobre temas de tecnología. No es que sea mi expertise, Ujú. pero sí he vivido un poco la experiencia con mi equipo. Y también me preguntan temas de levantamiento de capital, temas de inversión, cuál es una mejor ruta. Eh, sí, temas de inversión me preguntan bastante, cómo conseguir capital, dónde Ujú. conseguirlo. Y ahí en verdad, en ese sentido, les doy un poco de lo que he aprendido y sobre todo también los conecto de repente, ¿no? Con algunos jugadores que pueden ser de ayuda para ellos en esa etapa, ¿no? De acuerdo. Y ahora, ¿cómo es que tú desde tu formación de comunicador terminaste al mando de una fintech, liderando este emprendimiento Mm. tecnológico? ¿Qué le aporta de repente tu formación a Cambista? Yo creo que, o sea, yo en verdad no me considero, me da risa porque algunos me dicen, oye, tú que eres bueno, experto en finanzas, y en verdad no soy experto en finanzas, me considero, creo que un comunicador es una carrera más allá de la parte, o una comunicadora, más allá de la parte accesoria que puedes crear para la empresa, ya sea publicidad, ya sea boletines para comunicación interna o relaciones públicas. Más allá de eso, creo que el comunicador teje puentes o construye puentes, ¿no? Y entre temas que parecían que están, o que están lejados del cliente final, ¿no? Entonces, mi labor en verdad, como pensando, yo también me he hecho esa pregunta, decía, ¿cómo terminé con una fintech siendo comunicador? Y creo que el puente entre las cuestiones financieras y el usuario final, de verdad que me ha ayudado mucho tener la carrera que estudié. Porque si yo tengo en el equipo un financiero, capísimo, pero transmitir esa información para for dummies es muy difícil. Entonces, creo que el comunicador o la labor del comunicador es encontrar temas que ese comunicador pueda entender. Imagínate un periodista que sepa de negocios, por ejemplo, que debe entender cómo funcionan las utilidades, los ingresos, los costos, todas las cuestiones contables que debería entender un periodista y saber transmitirlo a la gente. Ese puente creo que es clave como carrera dentro de una empresa. Yo creo que un comunicador o la carrera de comunicaciones está cambiando porque las empresas necesitan comunicadores en la parte directiva de las empresas. Por ejemplo, hoy en día es difícil ver aquí en Perú, tú ves a un CFO, ¿no? Un gerente de finanzas, un gerente de operaciones, pero es muy difícil ver un director de comunicaciones en la gerencia principal, ¿no? Ves un director de marketing, pero no ves un director de comunicaciones. Entonces, creo yo sí que es importante, sobre todo porque las empresas comunican constantemente y la gestión de esos mensajes, de esos intangibles,
un comunicador o una comunicadora deben verlo, de todas maneras. De acuerdo. Ahora, ¿cómo lo ves también? No sé si en algún momento te pasó en la historia de Cambista algún punto en el cual te enfrentaste a un desafío súper complicado que pensaste que hasta aquí nomás quedaban y cómo pudiste sobrellevarlo. De repente antes de la pandemia o después de la pandemia, no lo sé. Pucha, en verdad te contaría varios, me quedaría toda la hora aquí. O sea, tengo uno que yo recuerdo con mucho cariño porque abrimos Argentina, como que estábamos con esta onda de querer expandirnos, abrimos Argentina, cambiaron la regulación y pusieron ¿cómo se llama? Topes a los cambios, y tuvimos que cerrar Argentina. Pero fue un proceso de aprendizaje que yo valoro bastante. Fue un fracaso, pero para mí yo lo vi como un gran aprendizaje para el emprendimiento que hoy, o sea, nos ayudó a enfocarnos, nos ayudó a ver cómo es el proceso de abrir un país, nos ayudó a ver cómo ver el tema societario, nos ayudó muchísimo. Entonces, se aprende mucho de los fracasos y eso es, creo que, una de las cosas que todo emprendedor debe saber. Que no importa si fracasas, sino más bien lo que más importa es que encuentres aprendizajes de ahí, ¿no? Y los apliques, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora en este momento de incertidumbre por el lado del gobierno, digamos, pero también por el mismo lado de la pandemia, algunas personas de repente están con esa idea de abrir un negocio y están en ese limbo de no saber si arriesgarse o no, o asumir que va a haber un universo de incertidumbre más adelante y aún así ir con su idea de negocio, ¿no? ¿Recomendarías emprender en estas circunstancias? Mira, yo creo que es una situación difícil. Creo que la incertidumbre es algo que nos acompaña a todos los emprendedores cuando hacemos un negocio, y ahora la incertidumbre ha crecido, ¿no? Pero yo creo que las crisis son los mejores momentos para emprender, son las mejores oportunidades, porque cuando se mueven las cosas es cuando empiezan a aparecer huecos a nivel de negocios. En mi caso pasó algo similar con Cambista, o sea, el hueco que se formó fue que tenías la banca cobrando carísimo mucho tiempo, un mercado muy informal en el país, una industria dolarizada, y en esos fallos es donde empiezan a aparecer las oportunidades. Entonces, cuanto más creo que todo emprendedor tiene que estar atento a esas quejas, a esos problemas de la gente, incluso sus propios problemas, estar con ese awareness bien prendido y lanzarse, aprovechar algo y lanzarse, probar algo rápido en el mercado. Lo interesante de las empresas, de los emprendimientos que están haciendo es que cuando uno empieza hay mayor flexibilidad de equivocarse y de probar y de testear y ver. Cuando uno tiene una empresa ya constituida, es mucho más, te ponen no sé, bien, imagínate que hay una regulación que te afecte como empresa ya constituida, formada, madura, es más difícil virar, ¿no? Un emprendimiento tiene más flexibilidad para aprovechar las oportunidades y descartar de repente los caminos que no sean los adecuados. Entonces, yo sí veo una buena, o sea, no sé si recomendaría emprender, porque creo que cada caso es particular y depende de la perspectiva de riesgo que tenga esa persona, pero en general lo que yo veo es que siempre en las crisis salen los mejores emprendimientos, ¿no? Y hablando de esas oportunidades, de repente también creo que con Cambista están evaluando la posibilidad de tener un rubro de remesas. ¿Qué otras alternativas están viendo para más adelante? Ya estamos, sí, ya estamos explorando el mercado de la industria de remesas. No es fácil, lo cual me gusta más porque hay más barreras de entrada definitivamente, pero nuestros usuarios, o sea, tenemos una base de usuarios que nos pide hacer remesas, nos pide envíos al extranjero y queremos, o sea, nuestro plan es digitalizar ese servicio y hacerlo de manera igualito que Cambista, a precios justos, con total rapidez y seguridad, ¿no? Esos tres pilares
siempre mantenerlos. Obviamente la rapidez también es importante, la conveniencia. Entonces, ya estamos explorando, ya estamos en procesos, todavía no puedo revelar mucha información. Espero que pronto te enteres novedades, pero sí es una industria que queremos entrar definitivamente. Y ahí nos vamos a expandir. De acuerdo. Bueno, por último, ¿qué lecciones sacas de este tema que hemos tenido con la pandemia? Por ejemplo, ha habido una fuerte ola de digitalización, se habla en algunos sectores que el consumidor ha cambiado bastante, ha tenido más transacciones online. ¿Qué lecciones crees que quedan para los más adelante? Porque todavía no sabemos si va a haber una tercera ola, pero digamos que ya la pandemia empieza a reducirse también con el tema de la vacunación, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia, parecido al tema regulatorio que te dije ya, la pandemia ha acelerado los proyectos tecnológicos de una manera a 10 años hacia adelante, ¿no? El e-commerce, la gente se acostumbró, los hábitos están cambiando. Y en ese cambio de conducta, justamente como la regulación, haciendo un símil con la regulación, las empresas grandes les es más difícil alcanzar esas oportunidades. Los que pueden aprovechar ese cambio de conducta más son las pequeñas empresas, son las empresas que se mueven más rápido. Entonces, yo lo que recomendaría es estén atentos a esos cambios de tendencia, esos cambios de conducta, a definitivamente ser una empresa fundada en tecnología. O sea, hoy día no te puedes permitir no estar en redes sociales, no tener tu propia página web o una plataforma mobile donde puedan entrar las personas a usar tu producto o servicio. O sea, no hay forma de que no lo estés. Y hay alternativas gratuitas, por ejemplo, la startup que he invertido, esta Tiendada, es una plataforma que te permite crear tu tienda virtual gratis y empezar a vender productos gratis. Entonces, hay plataformas que hoy día te permiten hacerlo gratis, rápido y sencillo, ¿no? Entonces, no hay excusa para no estar en Internet. Y justamente, más allá del Internet, porque el Internet es un medio es estar atento a las cosas que son más problemáticas y a esos cambios de conducta que está generando toda la coyuntura, ¿no? De acuerdo. Bien, muchas gracias, Daniel. También quería felicitarte porque dentro de poco vas a ser papá. Supongo que eso va a cambiar un poco las dinámicas de todos los objetivos que tengas más adelante. Sí, probablemente. Igual, mucha suerte en todo lo que venga para ti. No, a ti te agradezco por la entrevista y encantado de cualquier cosa que necesiten volver a conversar.